Vamos a resolver este problema que al parecer durante la clase de ejercicios no quedó muy claro, el cual consiste en una extensión de la medida semifinita. Si recordamos bien lo que es la medida semifinita, consiste en que cuando tenemos un conjunto de medida infinita, entonces tenemos algo adentro de este conjunto que tiene medida finita, digamos. Entonces pongamos como definición, solo para recordar, entonces tenemos mu medida sobre el espacio de medida, digamos, xm. Entonces mu es semifinita, sí, solo sí. Cuando uno tiene un conjunto, la sigma álgebra tal que la medida del conjunto es infinita, implica de inmediato que existe un conjunto f contenido en E y que además la medida de f tiene que estar entre infinito y cero, estricto. Esto es súper importante porque en realidad cualquier medida podría ser semifinita si es que no agregamos esa condición estricta, ya que recordemos que el vacío siempre está adentro de cualquier conjunto. Una manera recurrente o un truco, digamos, para hacer este tipo de ejercicio es el siguiente, que cuando ya tenemos como en la definición, si nos damos cuenta, muy similar al ejercicio, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar alguno que esté acá adentro que satisfaga esta condición. Entonces el truco es el siguiente. Hacemos, bueno, primero tomamos un conjunto, sea en la sigma álgebra, ¿no es cierto?, donde la medida de E tiene que ser infinita y tomamos C ahora mayor estricto a cero. Entonces lo que se hace es lo siguiente, en lugar de encontrar alguno así nomás, lo que hacemos es tomar toda una familia y de ahí vemos qué propiedades cumple esta familia. Entonces la familia a considerar será exactamente aquellas que cumplen esta propiedad de la medida semifinita. Entonces pongamos todos los f de la sigma álgebra, tal que f está contenido en E y además la medida de f tiene que estar entre medio de 0 estricto e infinito. Una observación inmediata que podemos hacer es que f, esta familia, no puede ser vacío, puesto que mu es semifinita. Entonces ya sabemos que al menos existe uno. Ya, y entonces el truco o estrategia, por así decirlo, corresponde a tomar el supremo de esta familia f bajo la media. Entonces pongámoslo bien. Entonces decimos ahora sea lambda igual al supremo de mu de f, donde f pertenece a esta familia. Ya, y entonces ahora al tomar esto existen dos casos. El primero donde este lambda sea infinito y el caso donde este lambda sea finito. Siempre hay que dividir estos dos casos cuando estamos trabajando en medida. El infinito que siempre resulta ser un caso aparte de aquel que es un número. Consideramos el primer caso entonces, donde es infinito. Casi siempre el caso infinito, nuevamente, es distinto al otro, pero además resulta ser muchas veces bastante más corto que donde es un número. Entonces ponemos primer caso, si lambda es infinito, entonces sabemos por propiedad de ser infinito y de ser supremo, entonces existe f0 en la familia tal que la medida de f0 tiene que estar entre c, desde c hacia arriba. Y esto pasa solamente porque el supremo de lambda es infinito. Entonces en ese caso ya satisfacemos de inmediato la propiedad. Y como f0 está en f, esto de acá implica de inmediato que f0 está contenido en E y además que la medida de f0 es finita. Por lo tanto tenemos que c va a ser menor estricto a mu de f y menor a infinito. Y que corresponde exactamente a lo que nos están pidiendo. Y como podemos notar, el caso infinito resulta ser bastante más corto que el otro. Entonces podemos notar aquí de que mu satisface exactamente lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Para el caso finito vamos a tener que ser un poquito más precisos en lo siguiente, que por ejemplo, ahora, bueno, pongamos 2 y lambda finito. Entonces tenemos que existe una sucesión. Esto también pasa para el caso infinito, pero es más evidente llegar a la resolución del problema. Entonces, existe sucesión, subconjunto de f, tal que la medida de fn
va a tener que tender hacia lambda si n tiende más infinito. Y recordemos que esto es solamente por definición de supremo, y como es supremo, entonces lambda, vamos a ponerlo entre paréntesis acá, lambda tiene que ser siempre mayor o igual a mu de fn. Por lo tanto, podemos considerar a la sucesión creciente, pero a la sucesión mu de fn. Del mismo modo podemos hacerlo con la sucesión fn. Ambos casos pueden ser supuestos. De hecho, podemos hacer un truco considerando una unión parcial, como algo que hemos hecho anteriormente. Y de este modo ahora lo que podemos hacer es definir un nuevo conjunto, digamos f, pero ahora sin ningún n ni nada, o f0 para ser parecido a la parte anterior. Y lo vamos a escribir como la unión de todo esto de fn. Entonces lo que podemos notar es lo siguiente. Podemos notar de que mu de f0 tiene que ser lambda. Y esto pasa por el tema de que como fn es creciente, entonces tenemos la continuidad inferior por el límite. Esto es el límite de mu de fn tiene que ser igual a mu de la unión de fn, porque la consideramos creciente. Esto pasa por el teorema de continuidad inferior del límite. Entonces lo que tenemos ahora es que por la parte anterior, vamos a ponerlo en morado, por esta parte de aquí, tenemos que esto de acá tiene que ser lambda, y por lo tanto, y que el mu de la unión va a tener que ser lambda. Entonces puedo poner ahí, mu de f0 es lambda. Entonces ya tenemos esto listo. Ahora la segunda observación que podemos hacer, esto es súper importante, es que ¿qué pasa con la medida ahora? Si calculamos la medida de E menos F. Recordemos que E era el conjunto de partida que tiene medida infinito. Entonces yo lo que propongo es que esto de acá tiene que ser infinito. Y esto no es tan raro, porque recordemos que como mu es medida, entonces algo que podemos hacer es escribir mu de E es igual a mu de E menos F más F0, perdón. Estoy considerando mu de E menos F0 más mu de F0. Y ahora sabemos que este de acá es finito, y como este de acá es infinito, este de acá es finito, la única manera para que esto se mantenga siendo cierto, porque mu es medida, es solo si este de acá es infinito. Por lo tanto, tenemos de que la medida de E menos F0 es infinita. Ya, pues y entonces ahora lo que podemos hacer es ocupar la propiedad de que mu es una medida semifinita. Entonces, como mu es semifinita, existe un b adentro de este E menos F0, tal que la medida de b tiene que estar entre infinito y 0, estricto. Ya, pero como podemos notar, por esta parte de aquí, es que tenemos ahora de que b unión F0, o F0 unión b, como lo escribí ahí, está contenido en E. Puesto que Fn está dentro de E y la unión de todo esto de acá también está en E. No es difícil ver de que F0 está en E. Eso no lo demostré, pero lo podemos hacer ahora. Lo voy a poner en azul acá abajo. F0 está en E puesto que F0 es la unión de todos los Fn. Entonces digamos X pertenece a F0, que es igual a la unión de todos los Fn. Entonces existe N0 en los naturales tal que X pertenece a Fn0. Y Fn0 está contenido en E. Entonces X pertenece a E. Y de esta manera demostramos que F0 está contenido en E. Ya, pues, entonces tenemos esto de acá. Y B también está en E por este cuadrado morado que está acá entre medio. Así tenemos lo siguiente. Tenemos también de que la medida de F0 unión B es finita. Puesto que la medida de F0 es lambda, como estaba probado acá arriba, acá
esta parte de acá, arriba, y además de que la medida de B también es finita, por lo tanto tenemos estas dos propiedades. Por lo tanto, F0 unión B pertenece a la familia F. Si recordamos un poquito, la familia F era exactamente esta familia que está acá, que la voy a encuadrar en azul, en donde eran todos los conjuntos que estaban adentro de, donde su medida era finita o mayor estricta a 0. No es difícil de ver de que es mayor estricta a 0, puesto que es una propiedad que satisfacen ambos conjuntos B y F0 y bueno, se están uniendo. Entonces solamente puede sumar acá. Tiene que ser mayor estricto a 0. Por lo tanto tenemos eso. Sin embargo, aquí es donde aparece el toque final. Lo que ocurre ahora, ¿qué pasa si medimos mu? Pongámoslo en negro mejor. Mu de F0 unión B. Entonces sabemos de que estos dos conjuntos son disjuntos, porque B está en el complemento de F0 por E. Entonces tenemos de que esto va a ser igual a mu de F0 más mu de B. Y F0, mu de F0 es exactamente lambda. Ya lo habíamos probado. Y mu de B es un número, pero el tema es que es mayor estricto a 0. Por lo tanto, este número es mayor estricto a lambda. Lo voy a reescribir. Mu de F0 más mu de B es mayor estricto a lambda. Y esto no tiene ningún sentido, puesto que recordemos que lambda es exactamente el supremo de todos los f que pertenecen, de mu de f de todos los f que pertenecen a f. Pongámoslo ahí, mu de f con todos los f que pertenecen a la familia que habíamos generado. Por lo tanto, tenemos un conjunto que es miembro de esta familia, sin embargo, es mayor estricto al supremo. Y esto es una contradicción. ¿Y esto qué contradice? Exactamente contradice al hecho de que el supremo era finito, que corresponde a este que está acá. Entonces tenemos una contradicción. Lambda no puede ser finito. Y si lambda es infinito, tenemos de que exactamente se cumple la propiedad pedida. Entonces podemos poner acá como conclusión, pongamos acá en negro, conclusión, pongamos lambda tiene que ser infinito y por lo tanto, dado C y E en la sigma álgebra donde mu de E es infinito, existe un F0 contenido en E tal que mu de F0 tiene que ser mayor estricto a C. Y de esta forma damos por terminado el ejercicio. Espero que haya quedado más claro, está hecho un poco más rápido, un poco más conciso que durante la clase, porque durante la clase estuvimos pimponeando un poquito ahí las ideas con los alumnos. Así que, bueno, espero que haya quedado 100% claro y nos vemos en la próxima.